No way. Hola a todos, bienvenidos al podcast Salud por el Bienestar. Mi nombre es Fabiola Jiménez de la carrera de Enfermería y estoy acompañada de... Abigail Retana de la carrera de nutrición. Y bueno, en este episodio vamos a hablar un poco sobre la salud menstrual y la alimentación. Este tema se va a dividir en dos partes, entonces en este episodio vamos a enfocarnos en lo que es el ciclo menstrual como tal, explicar cada fase y ver la fisiología del ciclo menstrual y cómo es esa relación que tiene con el apetito y cómo influye también el estado de ánimo. Entonces, bueno, primero hay que explicar porque siento que tal vez no muchas personas conocen qué es el ciclo menstrual, ¿verdad? Piensan que solamente es, no sé, es cuando viene la regla y ya. Y pues no. Cuando nos referimos al ciclo menstrual, pues va a tener varias fases y normalmente, bueno, aproximadamente dura entre 21 hasta 35 días, pero el promedio más o menos es 28 días. Se va a dividir en cuatro fases principales. La primera es la fase menstrual, que aproximadamente dura de 1 a 5 días. Esto varía bastante, ¿verdad? Porque no a todas las mujeres les dura lo mismo, ni tienen pues el mismo tipo de sangrado, ¿verdad? Unas tienen pues más abundante, otras más pues es menor. Em, bueno, en esta fase comienza desde el primer día que se da pues el sangrado. Y si la persona, bueno, si no está embarazada, ¿verdad? Lo que va a hacer el útero es eliminar el revestimiento endometrial que se formó en el ciclo anterior. Entonces, básicamente es el tejido del endometrio que está retirando todo eso que no se formó, ¿verdad? Porque no hubo embarazo. La segunda fase se llama la fase folicular, que es del día 1 al 3 aproximadamente, por lo que sí está ocurriendo al mismo tiempo que la fase menstrual y continúa después de la fase menstrual. En esa fase, las hormonas folículo estimulante y también los estrógenos van a estimular a los ovarios a que se maduren varios folículos. Y específicamente uno de estos folículos es el que se va a volver como dominante, por así decirlo, y es el que se va a preparar específicamente para que se pueda liberar el óvulo. Em, y eso nos lleva a la siguiente fase, que es la ovulación, que va a durar, bueno, va a estar aproximadamente en el día 14, pero igual, esto varía bastante porque no a todas las mujeres van a ovular en el día 14 y tienen que tener muy presente eso y conocer cómo es bueno, el flujo, ¿verdad? Por ejemplo, en la fase de la ovulación, cuando están ovulando, el flujo va a estar más abundante, se va a ver como más transparente, resbaladizo y tiene una consistencia similar a la clara del huevo. Entonces, cuando vemos este flujo, ya uno puede decir como no, sí, estoy ya ovulando y puede ser, no sé, en el día 13, en el día 15 y ahí es donde específicamente sé que está ovulando. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, ¿verdad? En esta fase es cuando ya el ovario va a liberar ese óvulo que está maduro, va a viajar específicamente por las trompas de falopio eh, al útero, ¿verdad? Que ahí es donde está esperando, por así decirlo, para ser fecundado. Entonces, ese es el periodo más fértil del ciclo y está estimulado por una subida de la hormona luteinizante. Entonces, es muy interesante cómo funciona nuestro cuerpo porque
Bueno, también en esa, cuando estamos en ovulación vamos a tener más, pues, deseo sexual, ¿verdad? Em, y justamente esto del flujo que les comentaba, que es más abundante y transparente como resbaladizo, es por eso mismo, para que a los espermatozoides no les cueste tanto, por así decirlo, pues entrar a la vagina, ¿verdad? Al cuello uterino y que sea más fácil que el óvulo pueda ser fecundado. Entonces es interesante cómo funciona nuestro cuerpo, ¿verdad? Em, y la última fase es la fase lútea, que es del día 15 al 28 aproximadamente, ya son en los últimos días del ciclo. En esta fase, el flujo va a ser más espeso, va a ser más blanco y va a ser menos abundante en comparación con la fase de la ovulación que les comentaba. Entonces también es muy fácil identificar, ¿verdad? Este cambio. Yo de hecho a esa fase le digo la fase de luto, porque es cuando uno está más triste también y cuando uno está más decaído y así. Entonces, lutea de luto. Siempre me lo aprendí así, de hecho. Exacto. Entonces, como les comentaba en la otra fase de la ovulación, que ya se había liberado el óvulo, en esta fase el óvulo se va a convertir, por así decirlo, en el cuerpo lúteo y va a producirse progesterona. Entonces, si de igual forma, si no hay un embarazo, este cuerpo lúteo se va a desintegrar y pues va a bajar la progesterona. Y esto va a provocar que el endometrio se desprenda. Y así es como se da inicio al siguiente ciclo, que es con el primer día del sangrado. Entonces, esas son las 4 fases. Em, Desde enfermería, ¿verdad? Nosotros tenemos un rol pues bastante importante en siempre informar, ¿verdad? A las personas, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Es igual, bueno, que tengan conocimiento. Em, y también enfocarnos mucho en los adolescentes, en las personas adolescentes, ¿verdad? Que no, pues la mayoría no tiene conocimiento sobre esto, ¿verdad? Sobre cómo funcionan. Entonces, bueno, en nuestro caso, que cuando estuvimos en el módulo de adolescencia, lo que hacíamos era ir a colegios y dar talleres específicamente bueno, de diversos temas, ¿verdad? Pero uno de ellos era sobre la salud menstrual y igual sobre cómo funciona cada fase y mitos tal vez que ellas o ellos piensan, ¿verdad? Entonces es pues bonito también. Sí, no, súper bien, de hecho, Fabi. Y yo creo que, como vos dices, ¿verdad? O sea, siempre hay que hablarlo como incluso desde edades tempranas, como lo es la adolescencia, porque no siempre se tiene esta información de primera mano. Y como tú dices, hay veces que las personas podrían llegar a pensar que la menstruación es solo el momento en el que se está menstruando, mientras que en realidad comprende todas estas 4 fases, ¿verdad? Que en realidad son todo un proceso por el que pasa nuestro cuerpo y pues hay que entendernos a nosotras mismas, que somos pues, personas menstruantes, ¿verdad? Exacto. Eh, exacto, entonces digamos, por eso es como bueno verlo, yo creo que desde muchas aristas de lo que es el área de salud, ¿verdad? Como les, pues, Nutri y enfermería en este caso. Em, y yo más bien quería hablar de lo que era pues la fisiología o cómo se comporta en el cuerpo el ciclo menstrual y qué relación tenía más bien con el apetito y Ujú. con el estado de ánimo, porque sabemos que, digamos, que esto sucede, pero ya ahora vimos un poquito por qué y ahorita voy a mencionar como qué sucede en cuanto a la nutrición, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir? Entonces, digamos, durante la fase lútea, lo primero que hay que tener en cuenta es que vamos a tener un mayor apetito, ¿verdad? Es esta parte que yo le mencionaba a Fabio ahorita, ¿verdad? En la que nos sentimos como más tristes y todo, porque es la fase que va a estar antes de la menstruación, ¿verdad? Entonces nuestros niveles de progesterona van a aumentar y entonces
lo que vamos a querer son este montón de alimentos que son dulces o que son grasos, porque el cuerpo, como se está preparando para un posible embarazo, lo que quiere es almacenar energía, ¿verdad? Esto ocurre durante la fase lútea. Y pues en esta fase también, ¿verdad? Se va a tener lo que es baja energía, retención de líquidos, y también vamos a ser más sensibles al dolor, que no sé si les ha pasado. Hay muchas chicas que sí me han comentado, digamos, que les pasa eso, que son como, o sea, que se sienten como eh, que les duelen más las cosas, ¿verdad? Ujú, A mí personalmente no me pasa, pero sé que sí hay muchas chicas a las que les pasa. ¿Por qué pasa eso? Por neurotransmisores, por cosas fisiológicas, ¿verdad? Como fluctuaciones de serotonina, que es un neurotransmisor que nosotros tenemos, que de hecho este es clave para lo que es el estado del ánimo. De hecho, me imagino que lo han escuchado en algún momento, ¿verdad? Em, y ya cuando más bien estamos en la fase menstrual, va a bajar el estrógeno y es cuando ya estamos pues sangrando, ¿verdad? Que es la fase que conocemos casi que todos. ujú, Em, y lo que vamos a sentir más bien es dolor pélvico, fatiga, vamos a tener menos rendimiento tanto físico como intelectual. Entonces, esto también se ha visto que puede estar asociado a lo que es la pérdida de hierro porque estamos justamente, ¿verdad? Expulsando sangre. Entonces, esto como para dar un poquito de contexto, pero ¿qué pasa en la fase menstrual que nos comentaba Fabi, que es del primero al quinto día más o menos? Como dijo Fabi, ¿verdad? Se va a desprender el endometrio. ¿Y qué podemos hacer desde la parte de Nutri para esto, ¿verdad? Vamos a priorizar lo que son alimentos ricos en hierro como las carnes magras, las lentejas, las espinacas cocidas, em, para lo que es la compensación de la pérdida de sangre. Ahora, si estamos comiendo alimentos que tienen o que son ricos en hierro, vegetal, lo queremos complementar con vitamina C, como los alimentos cítricos, ¿verdad? Que son el kiwi, el limón, ¿verdad? Un juguito de limón incluso, ¿verdad? O de naranja recién exprimido que no tenga mucha azúcar, eso sí, preferiblemente. Exacto. Para absorber el hierro vegetal, porque, bueno, esto ya es un tema completamente hecho, es una clase o varias clases que yo he tenido. El hierro se divide en hierro hemínico y no hemínico. Entonces, tener en cuenta eh, a grandes rasgos que el hierro que nosotros consumimos de los alimentos vegetales lo tenemos que complementar con vitamina C para poder absorberlo bien. Eso es como lo más importante. También, ¿qué queremos en la fase menstrual? Consumir alimentos que sean ricos en magnesio, como quiénes, como la avena, como el cacao amargo, ¿verdad? No el chocolate que es 70% leche y 30% cacao. sí, Ajá. Las semillas y también los frutos secos. Esto con el objetivo de aliviar pues lo que es el dolor menstrual, ¿verdad? Y pues mejorar nuestro estado de ánimo, claramente, porque sí tiene respuesta compensatoria comer cosas ricas. También podemos incluir lo que son tés, ya sea de jengibre o de canela. No son los tés más ricos para muchas personas. Hay gente a la que no le molesta el sabor, pero puede tener un efecto antiinflamatorio. Entonces, esto ayuda para las personas, pues, que tienen cólicos, ¿verdad? ujú, el de manzanilla también. El de manzanilla, correcto. El de manzanilla sí cae. El té de manzanilla es como el comodín, porque em, sí cae bien, o sea, sí cae bien. No es mágico, pero sí cae bien. Entonces, sí, también, Ujú, de hecho. em, En esta fase se recomienda pues evitar el exceso de cafeína, ¿verdad? Y pues alimentos ultraprocesados, que son estos que tienen un montón de azúcares o muchas grasas, ¿verdad? Eh, que puedan empeorar la hinchazón, ¿verdad? O la retención de líquidos. Eso hay que tenerlo pues en cuenta, que estos alimentos pueden ser como un poquito contraproducentes en esta fase. Em, ya cuando viene más bien la fase folicular, que es cuando nuestro cuerpo ya está más bien, o ya más bien ya desarrolló un nuevo óvulo
y el estrógeno está aumentando. Entonces, lo que vamos a querer desde la parte de alimentación o desde nutrición va a ser priorizar alimentos que sean frescos y ligeritos, como las frutas, vegetales crudos, el yogurt, los cereales, ¿verdad? E incluso las mismas proteínas magras. Ahora, el cuerpo de nosotros realmente en el día a día, pero también en esta fase folicular, va a responder mejor a los carbohidratos complejos, o sea, los que nuestro cuerpo tiene que procesar para llevar eh, la glucosa a sangre. ¿Como Ujú, quiénes? Exacto, como la avena, como el arroz integral, como la quinoa. La avena es de las más sencillas que podríamos consumir, ¿verdad? Hay muchas recetas con avena. Yo personalmente me hago tortas de avena con plátano, pero sé que no son para todo mundo. A mí me gustan mucho. tortas de Es, con plátano, si vieras que son muy ricas y les no echo las he queso. probado. Sabe muy ricas, un día te hago, Fabi. No, no, pero son muy buenas, la verdad. A mí me gusta mucho cómo quedan. Es una forma de incluir fibra a un alimento que no tiene tanta fibra por sí mismo. E incluso le agrego queso, ¿verdad? Que ya esto sería como agregarle un poquito de proteína y lácteo, pues extra, ¿verdad? Ujú, Pero hay miles de formas de cocinarla y comerla, no solo avena con leche, que es la que conocemos, ¿verdad? Están la avena que es reposada en la noche, que ahora está muy de moda, de hecho. O sea, ahora se puso súper de moda dejar la avena overnight oats, creo que es que le dicen, ah, algo sí, así. ujú, Ajá. Entonces, se puede hacer eso, ¿verdad? También intentar incluir semillas de ya sea lino, chía o cualquiera de estos, em, de estas semillas que hacen como un moquito cuando uno las deja en agua. ujú, Ajá, estas fibras solubles que nos va a servir un montón. Y lo que aportan van a ser unos compuestos que se llaman lignanos. Y lo que hacen es que nos ayudan a lo que es el equilibrio hormonal. Entonces, si se pueden incluir este tipo de semillas durante lo que es la fase folicular, estaría perfecto, ¿verdad? Y también en este momento o esta fase del ciclo menstrual es el momento como ideal en el que podríamos incluir lo que son alimentos fermentados, como el kéfir, que ahora está más de moda. Antes el kéfir casi no se conocía, ahora creo que ya lo conocen más. Personalmente no me encanta, pero también está el yogurt. No sé si has probado el kéfir alguna vez, Fabi. no, Personalmente a mí no me encanta el sabor, pero es muy bueno. Entonces, en caso de que uno sí lo tuviera que consumir, si uno pudiera intentar consumirlo, aunque sea como una medicina, ujú, genial. Porque sí tiene sus aportes digamos, tiene buenos aportes para la salud intestinal, pero sí, no tiene como un sabor que me encante. No todos, hay unos que sí son ricos. tendré que Em, probarlo, sí. sí, ahí lo pruebas después y me Ujú, cuentas qué tal. Em, ya más bien para cuando estamos en la fase ovulatoria, que como vos decías, es casi que en el día 14 dependiendo de em, lo que pasa era el pico de fertilidad que decía Fabi, justamente, ¿verdad? Entonces vamos a tener mucha hormona luteinizante, que es la LH, em, y entonces aquí es donde vamos a tener más estrógeno. ¿Qué vamos a hacer desde la parte de Nutri? Aquí es donde el metabolismo va a estar en su más y mejor condición, entonces vamos a tolerar lo que son las comidas grandes y que tienen más carbohidratos, ¿verdad? Pero lo que se recomienda es consumir proteínas que sean de buena calidad, como lo es el pescado, el pollo, el huevo, para que apoyemos lo que sea ya más bien, pues esta fase de ovulación y regeneración celular, ¿verdad? Porque estamos, pues, descartando todo lo que es la parte de dentro de nuestro endometrio, literalmente. ujú. Y tenemos que generarlo que generarlo otra vez. Entonces, ajá.
También aumentar el consumo de antioxidantes. ¿En dónde los podemos encontrar? Los podemos encontrar en frutos rojos, en arándanos, en remolacha, en zanahoria. Todo lo que tenga colores vibrantes que sean vegetales, por lo general van a tener antioxidantes. Donde uno vea colores rojos, donde uno vea colores anaranjados, morados, eso va a tener antioxidantes, muy probablemente. Mm, Entonces, consumir este tipo de vegetales porque en este momento, pues el cuerpo va a estar pues con un poco de inflamación, ¿verdad? Para lo que es la liberación del óvulo. Y también podemos incluir lo que son alimentos ricos en zinc, como como las semillas de girasol, aunque aquí esas no se consumen tanto, pero también se pueden consumir. O por lo menos aquí por donde yo vivo, no sé en otras partes del país, sinceramente. mm, También garbanzos. Y esto lo que va a hacer es que favorecen pues tanto la fertilidad y la función ovárica. Entonces, súper importante, ¿verdad? Y ya para lo que es la fase lútea, que va a ser la premenstrual, el cuerpo lo que va a hacer es que va a aumentar la progesterona, va a disminuir el proceso digestivo, vamos a estar más hinchadas, vamos a tener más sensibilidad tanto de senos, ¿verdad? Como del cuerpo en general, vamos a estar más tristes, más ansiosas. Em, y entonces, ¿cómo vamos a apoyarlo o cómo vamos a apoyar esta fase desde la parte nutricional? Em, Primero, vamos a querer aumentar un poquito las calorías, ¿verdad? Pero poquito, no mucho. Se dice que el cuerpo puede necesitar como unas 100 o 300 calorías extras por día para evitar, ¿verdad? Lo que son los atracones o estas comidas gigantes que a veces se dan. Entonces, sí, se recomienda aumentar un poquito lo que es el consumo de calorías. Em, Se requiere o se quiere más bien aumentar los alimentos ricos en vitamina B6 y magnesio, que esto lo podemos encontrar en el plátano, la avena, los garbanzos, el chocolate negro, la papa cocida. Casi que todos vienen siendo los mismos alimentos, de verdad que sí. ujú, Pero todos estos sí los podemos incluir súper bien. Como han visto, en todas estas cuatro fases, lo que he mencionado son casi que los mismos alimentos, vegetales, y verduras y frutas. Implementar estos y tal vez semillas también con leguminosas, eso es lo que necesitamos aumentar. De verdad que sí, en el consumo de las personas en general, pero de verdad que lo tenemos que tomar en cuenta para nuestra alimentación diaria y más para las personas menstruantes, que son las mujeres, ¿verdad? ujú. Importante, limitar los azúcares simples y los refinados. ¿Por qué? Yo sé que son muy ricos, pero pueden hacer que tengamos peores cambios de humor y que estemos más inflamadas. Entonces, puede que no nos haga también al cuerpo como nosotras creeríamos. Entonces, intentar mantener como un consumo reducido de esto. Y Ujú, también estar bien hidratadas, ¿verdad? Y consumir fibra. Siempre que se consume fibra, hay que tener en cuenta que hay que tomar bastante agua porque la fibra jala agua, por decirlo de alguna manera. Entonces, consumir bastante fibra, pero tomar bastante agua, ¿verdad? Esto también, el consumo de fibra lo que nos va a ayudar es a evitar lo que es la pesadez abdominal, sentirnos muy llenas, muy incómodas estomacalmente. Entonces, ¿verdad? Por esa parte, consumir fibra. Y nuevamente, evitar el exceso de cafeína. No es que no se pueda tomar café o alguna bebida, pero no tomarse 5 tazas de café al día y no en o tres exceso. bebidas energéticas, exactamente, y Mm, no en exceso. Porque nos puede igual poner más irritables, vamos a estar más tensas, etcétera, etcétera. Em, y no sé si hablar también un poco de los alimentos. ¿Qué te parece, Fabi? Ay, es que ya quedan 6 minutos. Ya se va a acabar, en 6 minutos se acaba la reunión. Entonces, Ok, entonces hagamos el cierre. el cierre. Ok. Ah, bueno, entonces eso sería por la parte
de Nutri con lo que serían eh, pues la fisiología y del ciclo menstrual y su relación con el apetito. Y eso sería por el episodio de hoy. Espero que algo les haya servido y les haya quedado de aprendizaje de ambas aristas de la salud. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao.